Identificamos criterios para tomar decisiones. Ya que hemos conocido la importancia de tomar decisiones y hemos reflexionado sobre las consecuencias de estas, te invitamos a identificar algunos criterios que te permitirán elaborar recomendaciones para que tu familia pueda tomar decisiones responsables en bien de todas y todos en el momento de elegir. Para ello, leerás una entrevista, pero antes, considera lo siguiente. Lee el título y observa el texto de manera general. Título: ¿Las decisiones de mi familia al elegir a las autoridades nacionales nos afectan? Repetimos el título. ¿Las decisiones de mi familia al elegir a las autoridades nacionales nos afectan? Responde las siguientes interrogantes. ¿A qué se refiere el título? Sin duda se está refiriendo a las decisiones familiares al momento de votar por algún candidato o candidata. Por ejemplo, para las elecciones presidenciales de este 11 de abril. También vale para las elecciones a autoridades regionales y locales, pero en esta oportunidad estamos refiriéndonos directamente a el proceso electoral de este próximo 11 de abril, con la responsabilidad de voto de nuestros padres, nuestras madres, nuestros hermanos mayores, personas adultas en casa que van a cumplir con su deber cívico este fin de semana, siempre respetando las recomendaciones por el estado de emergencia. ¿Por dónde empezaré a leer el texto? Al momento de leer el texto, es importante empezar a leer por el título y los primeros párrafos que nos van a dar alguna idea general de lo que cualquier texto quiera decirnos. ¿Cómo estará organizado el texto? Tenemos que observar también el formato, la estructura, el tipo de texto el cual vamos a darle lectura. Dependiendo del formato es que vamos a darle un sentido correspondiente al texto que leamos. ¿A quiénes se habrá entrevistado? Acá tenemos parte del texto que vamos a analizar posteriormente. Por lo tanto, ya tenemos un indicio de que vamos a leer una entrevista a la familia Meléndez Ruiz y a la familia Coronado López. ¿Qué se querrá comunicar en el texto? Sin duda se va a querer comunicar la opinión al ser una entrevista, la opinión, los argumentos, la decisión de las diferentes familias para estas elecciones venideras. ¿A quién o a quiénes estará dirigido el texto? Sin duda, este texto está dirigido a todas las familias del 6º grado y del 5º grado para que puedan ayudarse y analizar la forma como pueden elegir responsablemente y tomar decisiones responsables para este fin de semana, 11 de abril del 2021 en las elecciones generales para presidente y congresistas de la República. Es hora de leer. Recuerda, querido niño, querida niña, puedes subrayar o realizar anotaciones al costado del texto. Lo hemos enviado al grupo del aula para que pueda también leerla de forma familiar o individual y realizar las anotaciones correspondientes. A tener en cuenta:
Si vas a leer cuadros de doble entrada, recuerda lo siguiente. En la primera columna se presentan los aspectos que se han preguntado referentes a cómo se toman decisiones en la familia. En la segunda y tercera columna se presentan las respuestas de uno de los integrantes de las familias entrevistadas, familia Meléndez Ruiz y familia Coronado López. En resumen, primera columna, los aspectos que se han preguntado sobre las decisiones familiares, y en la segunda columna tenemos las respuestas de un integrante de cada familia, un integrante de la familia Meléndez y un integrante de la familia Coronado. También, como recomendación, al leer debes tener presente lo siguiente. Primero, relaciona las preguntas con las respuestas de cada familia. Importante relacionar la pregunta con las respuestas que nos da cada integrante de la familia. Son dos familias entrevistadas. Luego, reconoce con qué propósito se ha realizado la entrevista. Un propósito de informar, un propósito informativo, para dar a conocer o para inducir al lector a que reflexione adecuadamente para poder elegir a las autoridades en los procesos electorales. Informar y hacer reflexionar al lector puede ser el propósito para la entrevista que a continuación vamos a leer. También, querido niño, querido niña, identifica cómo toma decisiones la familia Meléndez Ruiz. Identifica cómo toma decisiones la familia Coronado López. Selecciona los criterios que la familia Meléndez Ruiz usa para la toma de decisiones. Y también selecciona los criterios que la familia Coronado López usa para la toma de decisiones. Vamos a comenzar. ¿Las decisiones de mi familia al elegir a las autoridades nacionales nos afectan? En este tiempo, estamos viviendo un proceso importante de elecciones de las autoridades que dirigirán el país. En ese contexto, se ha realizado una entrevista a dos familias con el fin de conocer cómo toman las decisiones para elegir a sus candidatas o candidatos. Primero, analizamos la estructura de esta entrevista. Tenemos en la primera columna las preguntas de la entrevista. Exactamente, son 5 preguntas que se las han hecho a los integrantes de la familia Meléndez Ruiz y de la familia Coronado López. Y obviamente, debajo de la columna de la familia Meléndez Ruiz tenemos las 5 respuestas. Y en la tercera columna tenemos las 5 respuestas de los integrantes o representantes de la familia Coronado López. Queridos estudiantes, por lo tanto, estamos hablando de un cuadro de doble entrada. Pregunta. Pregunta del entrevistador. ¿Su familia ya decidió por quién votar en estas elecciones? Pregunta dirigida al representante de la familia Meléndez Ruiz y al representante de la familia Coronado López. Repetimos la pregunta. ¿Su familia ya decidió por quién votar en estas elecciones? Familia Meléndez Ruiz. Aún no, porque son muchos los candidatos y toma tiempo informarnos sobre cada uno. Además, ahora no nos visitan para conocerlos. Ahora la respuesta del representante de la familia Coronado López.
sobre la pregunta, ¿su familia ya decidió por quién votar en estas elecciones? Responde, sí, en mi familia estamos buscando información de cada candidato para poder votar. De esta forma ya podemos diferenciar las respuestas tanto de la familia Meléndez Ruiz como de la familia Coronado López. Aún no hay decisión en la familia Meléndez, pero sí hay ya decisión en la familia Coronado Liz sobre por quién votar en las elecciones del 11 de abril. Pregunta 2. ¿De dónde obtiene la información para decidir su voto? Pregunta del entrevistador. Familia Meléndez Ruiz. Aunque no hemos decidido todavía, escuchamos sus propuestas por la televisión y la radio cuando difunden la propaganda política. También escuchamos los comentarios que la gente hace. Y la respuesta de la familia Coronado López. Nos informamos por la televisión, la radio y los periódicos sobre las propuestas que presentan. Veamos las similitudes y diferencias en las respuestas. En la familia Meléndez, por la televisión, por la radio se informan y además escuchan comentarios de la gente, mientras que la familia Coronado López se informan por la televisión, la radio y los periódicos. Tomar nota. Tercera pregunta. Pregunta el entrevistador. ¿Qué toma en cuenta su familia para decidir su voto? Familia Meléndez Ruiz. En mi familia, cada uno vota por el candidato que le agrada más o con quien más simpatiza. Ahora respuesta de la familia Coronado López del representante. En mi familia tomamos en cuenta lo que han hecho los candidatos durante su vida pública, así como las propuestas o planes de gobierno, y al final cada uno toma su decisión. Diferenciemos las respuestas sobre qué toman en cuenta al decidir su voto en ambas familias. La respuesta de la familia Meléndez Ruiz vota por el candidato que le agrada en resumen, y en la familia Coronado López, sin embargo, toman en cuenta lo que han hecho los candidatos en su vida pública. Sobre todo, leen los planes de gobierno para tomar su decisión. Qué importante diferenciar las respuestas y cuál de ellas te parece la más adecuada, la más reflexiva de ambas familias. En comparación. Pregunta número 4 del entrevistador. ¿Las niñas y los niños participan en la toma de decisiones para elegir a las autoridades? Interesante pregunta del entrevistador. Veamos las respuestas. Acerca de que si las niñas y los niños de casa participan en la toma de decisiones para elegir a las autoridades. No votan, pero sí deciden con sus familias antes de las elecciones en casa. Respuesta del representante de la familia Meléndez Ruiz. Niñas, niños y adolescentes también dan sus opiniones, buscan información y en algunos casos conocen mucho más que nosotros acerca de los candidatos. Interesante la respuesta de el representante de la familia Meléndez Ruiz. Familia Coronado López. En nada, porque las niñas y los niños aún no son electores, por lo tanto no tienen nada que ver. Contundente la respuesta de la familia Coronado López. No participan allí los niños. Hagamos siempre en este cuadro de doble entrada el comparativo a las respuestas de la pregunta número 4. En la familia Meléndez Ruiz sí participan con opiniones y con la búsqueda de información, mientras que en la familia Coronado López no participan ni los niños ni niñas porque no son electores, solo los adultos. Quinta y última pregunta que hizo el entrevistador. Como familia, ¿qué esperan de la candidata o del candidato que gane las elecciones? El integrante de la familia Meléndez Ruiz dice y responde: esperamos que el candidato que gane las elecciones
cumpla con sus promesas de campaña y que se comprometa con la seguridad ciudadana. Que vele por el desarrollo de nuestra comunidad y se comprometa con el cuidado del ambiente. Que se comprometa con la educación para que todos los niños y las niñas del país aprendan mejor. Que sea un presidente honesto. Respuesta del integrante de la familia Meléndez Ruiz. Ahora, la respuesta a esta última pregunta. El integrante de la familia Coronado López responde a la pregunta, reiteramos la pregunta del entrevistador. Como familia, ¿qué esperan de la candidata o del candidato que gane las elecciones? Responde la familia o el integrante de la familia Coronado López, que conozca las necesidades de la gente, que cumpla con sus propuestas, que las personas tengan trabajo, que se comprometa con la salud de todos los peruanos. ¿Hay coincidencias? Analicen, queridos estudiantes. Así es, promesas, promesas. Que cumpla con sus promesas de campaña, que cumpla con sus propuestas. ¿Hay similitudes? Así es. En realidad hay mucha expectativa y muchas ganas de ambas familias porque los candidatos cumplan con lo que prometen y sean sobre todo presidentes comprometidos con la educación, que sean honestos y que den trabajo a los peruanos, entre otras ideas. De esta manera, en un cuadro de doble entrada, hemos analizado las respuestas y hemos comparado las respuestas de las familias o de los integrantes de las familias Meléndez Ruiz y Coronado López en esta encuesta con 5 preguntas hacia los entrevistados. Este texto también está compartido en el grupo del aula para que puedas leerla de forma individual. Para complementar tu reflexión sobre el texto leído, vas a responder las siguientes preguntas en tu cuaderno de evidencias. Te recomendamos que vuelvas a leer a modo individual y con apoyo de un familiar de ser necesario el texto anterior desde el título y del análisis antes de la lectura posterior de tu cuadro de doble entrada sobre la entrevista a ambas familias y luego de este proceso de reflexión respondas. ¿Qué opinas de la toma de decisiones de la familia Meléndez Ruiz? Sustenta tu posición. Recordemos que en el caso de la familia Meléndez Ruiz aún no han decidido por quién votar estas elecciones y necesitan más tiempo para informarse. No olvides este hecho concreto en la respuesta a la entrevista de la familia Meléndez Ruiz. En base a esa respuesta vas a dar tu opinión en tu cuaderno de evidencias. Tenemos intervenciones, por ejemplo, opino que deben informarse inmediatamente sobre las propuestas de los candidatos. También, muy bien, opino que no deben esperar mucho tiempo y ya deben tomar una decisión responsable para elegir a sus candidatos. Muy bien, correcto. Opino que se informen por internet y por los medios de comunicación, por la televisión o la radio, sobre las propuestas de los candidatos para que tomen una buena decisión. Vas a dar tu propia opinión sobre esta pregunta en tu cuaderno de evidencias. Ahora, pregunta 2. ¿Qué opinas de la toma de decisiones de la familia Coronado López? Sustenta tu opinión. En la entrevista, la familia Coronado López ya tienen una decisión. Ya saben por quién van a votar. Y además van a seguir buscando más información para poder estar más seguros este domingo 11 de abril.
¿Qué opinas de esa respuesta del integrante de la familia Coronado López? Que sigan informándose, muy bien. De repente pueden cambiar de opinión si es que encuentran alguna información extra estos días. Que aún sigan buscando información para confirmar su voto o elegir a otro candidato. Correcto, recuerden que cada integrante de la familia tiene derecho al voto secreto, por lo tanto, no es obligatorio ni tampoco es riguroso en el sentido que no todos votan por el mismo candidato. Papá puede votar por una candidata, mamá por otro candidato, porque estas son elecciones democráticas con voto secreto. Cada integrante de la familia debe reflexionar sobre su voto y también pueden compartirlo en familia de forma voluntaria para tomar decisiones grupales. Me parece una muy buena decisión. Muy bien, es una familia responsable e informada. Estamos leyendo algunas respuestas que podrían estar coincidiendo con la tuya. Escríbela en tu cuaderno de evidencias. Pregunta número 3. Selecciona. ¿Qué criterios usa para la toma de decisiones la familia Meléndez Ruiz? ¿Cuáles son los criterios que utiliza la familia Meléndez Ruiz? En el caso de la familia Meléndez Ruiz, los criterios que usa generalmente es que cada uno vota por el candidato que le agrada más o con quien más simpatiza. Es el criterio. El candidato que más me agrada es por el que voy a votar. Así piensa cada integrante de la familia Meléndez. Así es. Votan por el candidato más simpático o simpática, o la candidata más simpática. Eligen al candidato más carismático. Eligen a los candidatos más agradables para ellos. Bueno, son respuestas válidas a esta pregunta. Pregunta número 4. Selecciona qué criterios usa para la toma de decisiones la familia Coronado López. Vayamos ahora a la otra familia. Importante respuesta. ¿Toman en cuenta en la familia Coronado López o tienen como criterio lo que han hecho los candidatos durante su vida pública? Además, sus propuestas y planes de gobierno. Está clara la respuesta a esta pregunta. En la familia Coronado López utilizan mejor los criterios. Se fijan en los planes de gobierno, en la trayectoria del candidato o candidata, en su vida pública, en las propuestas que tienen en su campaña. Esta es la forma más adecuada y en este caso la utilizan muy bien o utilizan muy bien estos criterios de valoración los integrantes de la familia Coronado López. No te olvides, ten en cuenta un correcto uso de la ortografía y caligrafía. Buena letra, respeta signos de puntuación cuando respondas en tu cuaderno de evidencias. Pregunta 5. ¿Qué otros criterios considerarías tú para la toma de decisiones? Pregunta personal. Sustenta tu posición usando información de lo leído y tu experiencia. ¿Qué tomarías en cuenta tú, querido estudiante, querido niño y niña del candidato o candidata para elegirlo y votar por él o por ella? Puedes hacer una lista de 3, 4 o 5 criterios que tú prefieres al momento de elegir tu candidato. Por ejemplo, la hoja de vida del candidato, la profesión o los estudios que haya tenido el candidato o la candidata, la historia familiar del candidato o candidata, la manera como se expresa el candidato o candidata, es decir, la forma cómo es que se comunica el candidato o la candidata. Si te agrada ese criterio, tomas en cuenta mucho ello, también puedes enumerarlo. Utiliza tus propios criterios. Imagínate que eres un elector o una electora y que tomarías en cuenta al momento de elegir a tu candidato para las elecciones
generales. Pregunta número 6. ¿Qué nos quiere comunicar el texto? Tenemos que ver la intención comunicativa del texto, el propósito del texto. Darnos a conocer en una entrevista la decisión y los criterios de valoración de las familias Meléndez Ruiz y Coronado López para tomar nosotros una decisión reflexiva al momento de elegir a nuestros candidatos. Nos quiere también otra respuesta dar a conocer la intención de los electores de la familia Meléndez Ruiz y Coronado López para las elecciones generales. Fue una entrevista a ambas familias con las mismas preguntas, no se olviden. Pregunta 7. ¿Por qué es importante la toma de decisiones en nuestra vida diaria? No solo para las elecciones. No, en la vida diaria tenemos que tomar, queridos estudiantes, muchas decisiones que tienen que ser responsables, decisiones reflexionadas que nos traigan consecuencias positivas. ¿Por qué es importante entonces la toma de decisiones en nuestra vida diaria? Porque nosotros tenemos que asumir las consecuencias de nuestras decisiones. Reflexiona y responde de acuerdo a tu propio criterio en tu cuaderno de evidencias. Finalmente, ¿qué consecuencias? Pregunta 8. ¿Qué consecuencias existirían si se tomaran decisiones sin contar con información verídica? Si no tenemos buena información, queridos estudiantes, queridas familias, simplemente tomamos malas decisiones. Por ejemplo, si no nos informamos para las elecciones, querida familia, podemos tomar malas decisiones y elegir a un candidato que no pueda cumplir con las promesas o que luego nos sintamos decepcionados o decepcionadas. Pensemos bien, elijamos responsablemente, tomemos decisiones en familia democráticamente y reflexionemos sobre las consecuencias que pueden traer nuestras decisiones a nivel personal y a nivel familiar. De esta manera, identificamos criterios para tomar decisiones. Aprendo en casa. Vista educativa. Soluciones y propuestas.